Tesalonicenses, el jueves, el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses. Vimos quién eran estos hermanos, cómo se conocieron, cómo llegaron a vincularse, cómo llegaron a Tesalónica. Vimos también un poco quiénes eran los tesalonicenses, lo duro que estuvo la predicación del Evangelio por la oposición que había. Y veíamos que Pablo y Timoteo estuvieron 3 semanas, dice que enseñaron en las sinagogas de Tesalónica 3 días de reposo. Esto implica que son 3 semanas, 3 sábados. Seguramente predicaron también en las plazas a los gentiles. Y tal vez algunos días más, pero no muchos. El hecho es que después de esto se tuvieron que ir porque los judíos incrédulos levantaron una turba, trajeron hombres malos, una patota diríamos hoy, que, bueno, como no encontraron a ninguno de estos 3 hombres, tomaron al que estaba hospedando a Pablo en su casa y lo llevaron ante las autoridades, a él y a otros cristianos. La cuestión que Pablo y sus amigos, Timoteo y Silvano, tuvieron que huir de noche y llegaron hasta Berea. Y ahí en Berea los recibieron de una manera distinta. Los judíos de Berea eran más nobles, dice, y los escuchaban con atención y escudriñaban las Escrituras. Pero los de Tesalónica, los judíos inconversos de Tesalónica, siguieron con su odio y llegaron hasta Berea y levantaron la turba contra ellos. Así que Pablo se tuvo que ir hasta Atenas. Silvano y Timoteo se quedaron un tiempo todavía en esa región y después se encontraron con Pablo en Atenas. Pero Pablo había quedado muy preocupado por la situación de la iglesia, porque había tenido muy poco tiempo para predicarles, 3 semanas, tal vez un poco más, pero realmente era muy poco. Y sabía que la oposición que tendrían los creyentes, los nuevos creyentes, era muy grande. Los creyentes que tenían origen judío iban a recibir el rechazo de sus parientes, y esto implica quedarse sin trabajo, quedarse sin familia, no pudiendo congregarse con los judíos, aunque ya conocían al Señor. Y los creyentes de origen gentil también recibían el rechazo de los suyos porque eran idólatras, la burla y aparte las tentaciones. Pablo había quedado muy preocupado y él dice que estando en Atenas quiso ir 2 veces hasta Tesalónica y no pudo porque el diablo se lo impidió. Tal vez su intención de ir, no sé, no lo habrán dejado entrar los enemigos, vaya a saber qué pasó. La cuestión que envió a sus colaboradores, a Timoteo y después a Silas, que vayan, y él fue a Corinto y comenzó su obra misionera en Corinto. Ahí en Corinto, bueno, nosotros ya tenemos una idea de cómo le fue, una situación también difícil, pero bueno, se estableció la iglesia y allí tuvo noticias de parte de Silvano y de Timoteo de que la iglesia de Tesalónica estaba firme, muy firme. Pero aparte no solamente por Silvano y Timoteo, sino que, ahora vamos a ver, todo el mundo estaba hablando de lo que había pasado en Tesalónica. Así que la preocupación de Pablo era infundada. La iglesia de Tesalónica no dependía tanto de hombres, dependía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando de una manera tremenda en Tesalónica. Y Pablo escribe esta carta con alegría y con
con sorpresa por todo lo que está pasando, y en estos primeros capítulos lo describe. Vamos a terminar de ver el capítulo 1, hoy si Dios lo permite, vamos a leer los versículos 2 al 10. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, si a vos te pasa lo mismo que a mí estudiando este primer capítulo, vas a quedar bastante problematizado, te vas a hacer unas cuantas preguntas sobre tu vida espiritual. Así que yo creería que esta clase, este estudio no te va a resultar cómodo. Espero que no te resulte cómodo. Si te resulta cómodo es que fallé, que no hice lo que tenía que hacer. Espero que te cause problemas. Espero que te quedes con muchas preguntas. Así que bueno, como las cartas de esa época, viste, bueno, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, comienza con el remitente, quién es el que escribe, a quién va dirigida, hay un saludo y siempre había una acción de gracias. Y acá tenemos esa acción de gracias. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros. Pero fíjate que la palabra gracias es muy parecido a la palabra gracia, ¿no? Y en el versículo 1, Pablo habla de paz y gracia, gracia y paz. Entonces esta palabra gracia y gracias están relacionadas. Porque vos sabés que la gracia que proviene de Dios es, bueno, el favor inmerecido. El favor que recibimos sin haber hecho nada para recibirlo. Por eso es gracia. Esa es la naturaleza de la gracia. Y la palabra gracias es justamente el reconocimiento de haber recibido la gracia. Entonces la respuesta a la gracia de Dios es la gratitud. Entonces leemos que Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses, por el fruto que hay en ellos. Y destaca, dice, la fe que se manifiesta en las obras, el amor que había en ellos, que los impulsaba a trabajar, y la constancia inspirada en la esperanza. Y todo esto tiene una razón fundamental, que es que los tesalonicenses son escogidos, son elegidos de Dios. Entonces comienza esta sección diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Como te decía, Pablo y sus compañeros, Timoteo y Silvano, estaban muy agradecidos por todo lo que pasó en Tesalónica, porque, bueno, habiendo recibido tanta oposición, hubo un fruto muy grande. Esta iglesia hermosa, y siendo que ellos estuvieron solo 3 semanas, tal vez un poco más, así dice Hechos 17:1. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, 3 sábados. 3 semanas. En el medio de las semanas predicaría en las plazas, vaya a saber, en los mercados, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la respuesta fue muy grande. Y dice que en el versículo 5 de este capítulo 17 de Hechos, dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Así nació la iglesia. En medio de la violencia, los inconversos, los judíos inconversos, alborotaron, dice, una turba, una patota, por decirlo así. Y como no estaba Pablo, se la agarraron con Jasón y con otros cristianos. Nuevitos. Apenas unos días de creyentes y ya recibieron semejante violencia. Pero bueno, como te decía, Pablo se había quedado preocupado, pero la iglesia estaba fuerte y por eso Pablo agradece tanto. Y dice que oraban estos 3 hombres, Pablo, Timoteo y Silvano, por la iglesia. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y ya vemos entonces que, aparte de sus oraciones particulares, personales, ellos se reunían a orar. Y oraban con un propósito definido, no es que se reunían a orar porque sí, oraban por la iglesia, por las iglesias, por las necesidades de la iglesia. Y también vemos que en sus oraciones había acción de gracias y adoración a Dios, que Dios era el centro de sus oraciones y de sus vidas. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acá aparece por primera vez lo que se conoce como la tríada de Pablo. Él muchas veces habla de fe, amor y esperanza. A veces no aparecen las palabras juntas, pero es algo que Pablo siempre está mencionando. Y acordate de 1 Corintios 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, como esta es probablemente la primera carta, o tal vez la segunda, la primera puede haber sido Gálatas, acá aparece por primera vez estas 3 expresiones juntas. Y entonces Pablo da gracias por la obra de la fe. Y bueno, ¿qué podemos decir? La fe produce obras, es así, no hay vuelta con esto. ¿Y cuál era la obra de la fe? Si seguimos leyendo un poquito más adelante nos vamos a dar cuenta que la obra de la fe tenía que ver con la propagación del Evangelio. Estos cristianos nuevitos estaban llevando el Evangelio que habían recibido no solo a Tesalónica, sino que mucho más allá. Daba gracias Pablo por la obra de la fe, que en medio de la persecución ellos avanzaban. Y dice, del trabajo de vuestro amor. Dan gracias también por el trabajo del amor de estas personas. Que de hecho la propagación del Evangelio
es un producto también del amor, es un trabajo producto del amor. Y también, evidentemente, estos hermanos no solamente predicaban el Evangelio, sino que también se atendían unos a otros, bueno, se visitaban a los enfermos, atendían a los débiles, a los que estaban caídos. El amor era constante, por sobre todas las cosas, el amor al prójimo, pero también el amor a Dios. Ellos sufrían a causa de Dios, sufrían por Jesucristo, sufrían tribulación, persecución por causa de Jesucristo. Y dice que la tribulación, la prueba, provoca paciencia, constancia, y de eso habla Pablo. Entonces, también de la constancia que está basada, dice, en la esperanza. Romanos 5:3, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Resistencia, bueno, paciencia, constancia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces nos queda bien claro que la esperanza no es otra cosa que la seguridad de la salvación. Y eso es la idea la idea que sostiene al creyente en medio de la tribulación. Esto no es todo. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estos creyentes nuevitos tenían una fe probada, tenían obras de amor y un carácter firme en base a las pruebas. Y esa constancia se debían a que verdaderamente ellos tenían la esperanza de la venida del Señor. Ellos tenían la seguridad de la salvación. Y Pablo da gracias porque todo esto se debía a una realidad. Que estos hombres, estas mujeres, teniendo tan poco tiempo en el Evangelio, den tanto fruto, se debía a que indubitablemente, ¿qué te parece la palabra? Sin duda, ellos habían sido elegidos por Dios. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo estaba seguro de que estas personas habían sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Que sí podemos saber cuando una persona ha sido escogida. Pablo lo sabía. No solamente lo sabía, sino que estaba completamente seguro de que estos hombres y estas mujeres habían sido escogidos. ¿Qué te parece si damos un brevísimo repaso de lo que Pablo dice sobre la elección? En primer lugar, podemos decir que la elección de Dios se efectuó antes de la fundación, antes de la creación. Primero fue la elección y después vino la creación. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, ahí tenés la primera característica de la elección. La segunda característica es que la elección es incondicional y depende absolutamente de la soberanía de Dios. No hay ninguna obra humana que tenga que ver con la elección de Dios. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea que no tiene nada que ver con las obras. Lo que muchos critican de esta doctrina, dicen que esta doctrina no es justa. Bueno, la Escritura dice que sí es justa. Dios es soberano. Y en Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es pura gracia y Dios otorga gracia a quien Él quiere, si no, no sería gracia. Si Dios se vería obligado a dar gracia, ya no sería gracia. Si Dios se vería obligado a dar misericordia, ya no sería misericordia, sería obligación, sería un deber. Y Dios no le debe nada a nadie. Entonces, es completamente justa. Dios le da justicia a todos y al que quiere le otorga gracia. A ninguno injusticia. Es completamente inmutable y efectiva. Dios escogió a algunos antes de la fundación del mundo y esas personas necesariamente van a terminar en el cielo. No se pierde ninguna. Hay toda una cadena en la salvación en la cual los creyentes participan y no se saltan ninguna pieza. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos, a todos, no se perdió ni uno. A los que amó, conoció antes de la fundación del mundo, a esos ya los justificó. Y son los que van a estar con Él para toda la eternidad. Necesariamente la elección de Dios produce fruto en aquellos que fueron elegidos. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son los frutos de un escogido de Dios. Y el propósito final de la elección es el propósito de todo. El propósito final de todo, la gloria de Dios. Efesios 1:5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para su alabanza de su gloria. Y no solamente Pablo enseñó sobre la elección, sino que el mismo Señor Jesucristo habló de ello. Dice, por ejemplo, en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que me diere, todo lo que el Padre ya había determinado. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Son sus ovejas, siempre lo fueron y siempre lo son. Juan 17:2, orando ya en esa última noche, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que el Padre había determinado.
Versículo 9 del capítulo 17, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que estas personas tienen estas características porque han sido escogidos de Dios, elegidos por Dios. Y Pablo los llama hermanos amados de Dios. Ellos son amados de Dios. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se llamaba amados de Dios a grandes hombres, como Moisés, como Salomón. Pero ahora, los amados de Dios son aquellos humildes creyentes, nosotros. Somos amados de Dios y hemos sido amados desde antes de la eternidad hasta la eternidad futura, siempre. Dios nos ama. Somos los amados de Dios y nada nos puede separar de su amor, dice. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, bueno, estos hombres y estas mujeres eran elegidos de Dios y Pablo daba gracias por el fruto que ellos tenían. Ahora, ¿en qué se basaba Pablo para decir eso, que eran escogidos? Bueno, hay dos razones fundamentales. Una es la manera en que el Evangelio llegó a los tesalonicenses y la otra razón es cómo ellos la recibieron. Estas dos cosas son prueba de que ellos habían sido escogidos por Dios. Y era necesario que ellos supieran que eran escogidos por Dios porque tenían tanta oposición, había tanta gente que querían que cayeran de la fe, que esa seguridad es necesaria. Y es necesario que vos estés seguro también de tu elección, estés seguro de tu salvación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo llegó el Evangelio a los tesalonicenses. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, eran escogidos por la manera en que el Evangelio llegó a esa ciudad. Pablo no era un predicador que se basaba en la elocuencia, en bonitas palabras. Eso era lo que hacían los falsos maestros, que hablaban lo que a la gente le gustaba escuchar. Y era lo que hacían los filósofos. No, lo que hacía el apóstol era hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, dice, porque no llegó a vosotros en palabra solamente, sino en poder. La palabra, vos sabés, griega es dinamis, de donde viene dinamita. Pero esta dinamita no es para destrucción, sino, al contrario, es para creación. Esta dinamita hace de las personas nueva criatura. A los corintios, la ciudad donde Pablo estaba escribiendo esta carta, les va a escribir más adelante, 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese poder era tan enorme, tan poderoso, por decirlo así, tan grande, que podía derribar las creencias paganas que tenían ellos.
Imagínate. Quiero que entiendas, por ejemplo, que Tesalónica estaba a 80 kilómetros del Monte Olimpo. El Monte Olimpo era el lugar donde creían que vivían las divinidades. Ellos creían que en la cumbre del Monte Olimpo vivían Zeus y todos los dioses. Imagínate la gran idolatría que había en esta ciudad. Todo giraba alrededor de la idolatría. Sin embargo, el poder de la palabra de Dios es tan grande que puede derribar incluso esto. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con la palabra de Dios solamente podían hacer eso, porque la palabra de Dios tiene poder. Él fue justamente predicando eso, la palabra de Dios y no otra cosa. Entonces dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. Porque al hablar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, era Dios mismo hablando a través de estos hombres. El Espíritu Santo hablando a través de estas personas. Dios, Espíritu Santo, escribió la Escritura. Y es Dios Espíritu Santo hablando entonces por medio de estos hombres. 1 Corintios 2:13 dice la Nueva Traducción Viviente: le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Cuando se habla la palabra de Dios, es Dios mismo hablando. Es el Espíritu Santo hablando. Y aquellos que son escogidos, es el Espíritu Santo el que le despierta el entendimiento. Y también dice que en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en pleno convencimiento. Ellos hablaban con toda seguridad, sin dudar, porque ellos sabían que el poder de Dios se manifestaba cuando se predica su palabra, que el Espíritu Santo inspira a los hombres de Dios. Ellos sabían que estaban dentro de la voluntad de Dios, trabajando para Él, y estaban perfectamente, completamente convencidos, en plena certidumbre de lo que hacían. Y se conducían como verdaderos hombres de Dios. Era también evidente por sus obras. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros. Porque todos los predicadores que no son verdaderos, ya sean que prediquen otras religiones, que prediquen un falso evangelio o que prediquen filosofías, todos buscan su propio bien. En cambio, el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero Hijo de Dios, Pablo, Silvano y Timoteo no estaban buscando su propio bien, sino el de los otros, y esto era evidente. Y en medio de la tribulación, ellos nunca pensaron en aprovecharse de nadie, al contrario, ellos se daban a sí mismos. Entonces, una muestra evidente de que estos creyentes de Tesalónica eran escogidos de Dios es por lo que Dios hizo, a quienes Dios envió y qué mensaje les dio. Es porque eran escogidos. Y la otra evidencia es cómo recibieron ese mensaje. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice que claramente estos hombres y estas mujeres son escogidos de Dios porque, bueno, ellos escucharon a Pablo, a Silvano, a Timoteo, vieron cómo obraron
y enseguida los imitaron. Imitaron su amor, su entusiasmo, su entrega, su pasión por Cristo y también soportar sufrimientos por Cristo. Se hicieron imitadores. Ellos veían que estos tres hombres no eran solo habladores, ellos vivían el Evangelio. Eran buenos ejemplos. Y Pablo no duda en decir que lo imiten. Pablo al contrario. En 1 Corintios 4:16 dice, por tanto ruego que me imitéis. Y estaba bien que sea así porque Pablo se esforzaba por imitar a Cristo. Imitando a Pablo, también indirectamente se imita a Jesucristo. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Cristo es varón de dolores. Cristo es el siervo que se dio a sí mismo. Y Pablo lo imitaba. Y los tesalonicenses imitaban a Pablo. Y esto no es otra cosa, como dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estos creyentes nuevos, con poquitos días de haber escuchado el Evangelio, ya tenían esa actitud de servir y de sufrir por el Evangelio. Y dice que fueron imitadores recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eran personas como vos y yo, Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué pasa cuando vos tenés problemas? ¿Sabes que yo lo veo muy seguido? Que cuando algunos tienen problemas, la primera actitud que tienen es la de encerrarse, no van a la iglesia, no escuchan la palabra. ¿Qué pensás de eso? Ponete a pensar en estos hombres y estas mujeres que en medio de gran tribulación se esforzaban, nuevos, daban fruto. Y estamos hablando de poner la vida, no estamos hablando de que, se quedaban sin trabajo, se quedaban sin familia por causa de su fe. Algunos los mataban. Veíamos cómo a Gallo lo llevaron ante los tribunales. ¿Y sabes qué dice? En medio de tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No, pero yo estoy mal, quiero estar solo, o aquel no me saluda, o aquel... Esa actitud, hermanos, no tiene nada que ver con la actitud del siervo. El siervo está para darse a sí mismo, no para recibir, para darse, para servir. Por eso es un siervo. Y estas personas sufrían, dice, que era algo tremendo lo que ellos hacían, con gran tribulación, dice, pero con gozo en el Espíritu Santo. Esto es algo que los escogidos solamente pueden hacer. Gozo en las tribulaciones. ¿Vos te gozás en la tribulación? Bueno, estos hombres se gozaban en la tribulación. Eso es algo, una característica del creyente. No gozarse cuando no hay tribulación. Gozarse porque no hay tribulación. Cuando no hay tribulación, lo que hace
la mayoría de las personas es olvidarse del Evangelio. Pero en medio de la tribulación, en vez de quejarse, sentir gozo, eso es algo que provoca el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo, el gozo del Señor, al Señor le iban a crucificar al día siguiente. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese gozo, esa paz, que proviene de confiar en Dios. Y Pablo y Silvano tenían experiencia en esto. Ellos imitaban a Pablo, Silvano y Timoteo, porque verdaderamente estas personas eran experimentadas en sufrimiento. Pablo y Silvano, ¿te acordás? Habían estado unos días antes en Filipo, y habían estado sirviendo, y bueno, porque Pablo reprendió a un demonio que había en una joven, y esa joven, esa joven, sí, ese espíritu de adivinación daba ganancia a los amos de esta joven, lo metieron preso, le dieron latigazos con varas, lo laceraron la espalda los dos, y para que no se escaparan, dice, lo metieron en la prisión más profunda, en el calabozo más oscuro, húmedo, y con los pies puestas en cepo. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué hicieron? En vez de lamentarse, dice que a medianoche cantaban himnos. Claro, ¿cómo no va a venir un terremoto con semejante gente? Y bueno, y ahí, con esto, la iglesia de Filipos se fundó. Había ya algunos hermanos, estaba Lidia, pero el carcelero, su familia, todos creyeron por estos hombres que demostraban ese carácter en medio de la tribulación. Y ahora estos tesalonicenses dicen que los imitaban, que también tenían gozo. Pero fíjate lo que dice. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, estos hombres que tenían días, semanas de creyentes, eran imitadores de Pablo y del Señor, y de imitadores pasaron a ser ejemplo. Ahora los otros buscaban imitarlos a ellos. Dice que pasaron a ser ejemplo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia. Macedonia era la región donde estaba la ciudad de Tesalónica. Acaya era la región del sur, donde estaba Atenas y Corintio. O sea, habían hecho una revolución en la región, y aún más, porque más adelante va a decir que en todo lugar. Estos hombres ahora eran ejemplo. La palabra ejemplo en el griego es, ¿viste cuando vos pones una marca en el barro, pones la marca de tu pie o de tu mano y deja la huella? Entonces, si vos rellenás eso, sale la figura de tu mano. Bueno, eso. Ellos dejaban la marca, dejaban huella en la gente. Y la gente quería imitarlos, ser como ellos. Ejemplo. Entonces, para ser ejemplo, primero hay que ser imitador. Hay que imitar la fe de los buenos hombres de Dios. Y así pasás a ser ejemplo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Hay que preguntarse. ¿Soy imitador de quién? ¿A quién imito? ¿Quién es mi modelo? ¿A quién estoy reflejando con mi conducta? Y la otra pregunta es, ¿soy ejemplo?
de qué? ¿De qué soy ejemplo? ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué ven mis hijos en mí? ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿Te incomoda? ¿O no? Estoy fallando entonces si no te incomoda. Preguntas difíciles, pero que tenemos que hacernos. Porque tenemos que tener seguridad en nuestra salvación, hermano. Tenemos que tener seguridad en nuestra salvación. Pero que esa seguridad esté fundada en que realmente somos salvos. Porque si yo me la paso imitando gente del mundo y mi ejemplo es mundano, entonces, bueno, tal vez mi seguridad de la salvación tiene que ser revisada. Siempre estás a tiempo, no siempre, pero ahora estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados y creer verdaderamente en el Señor Jesús. Pregúntate, ¿a quién imitas y de qué sos ejemplo? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, fíjate lo que dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, no solamente Acaya y Macedonia, sino a todo lugar. ¿Te das cuenta? Y cuando dice la palabra acá, ha sido divulgada, esa palabra divulgada, la palabra literal, exacta, sería resonado. Así dice, por ejemplo, la Biblia textual. La palabra del Señor ha resonado. Es como si fuera una caja de resonancia. ¿Viste cómo es una caja de resonancia? ¿Viste que vos metés el ruido ahí y en la caja de resonancia se expande? Esa es la idea, ¿no? ¿O no? Bueno, acá los tesalonicenses han sido una caja de resonancia. Vino la palabra de Dios y ellos, con su pasión y con sus vidas, con su ejemplo, ha hecho que la palabra de Dios vuele a toda dice, Macedonia, a Acaya y a todo lugar. Se llegó, no sé, a Éfeso, llegó a Antioquía, a todo lugar. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Se extendió el qué? La fe que ellos tenían en Dios. La fe de ellos se extendió. ¡Wow! Eran conocidos por la fe. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Lo que Pablo está diciendo es que ellos llegaban a un lugar y querían contar lo que había pasado en Tesalónica. Y no había necesidad porque ya lo conocían, ya sabían. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos estaban hablando, la gente, era noticia. ¿Vos te imaginás ser noticia por esto? Y era noticia, dice, por la manera en que nos recibisteis. La traducción literal es la manera en que tuvimos entrada en la ciudad. Quiere decir que lo que se hablaba era de cómo Pablo y sus colaboradores llegaron a la ciudad, el rechazo que tuvieron, la conducta que tuvieron, y dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Porque esto, hoy lo leemos como si fuera una frase, pero imagínate la vida de estas personas. Yo te digo, la idolatría era la vida cotidiana. Ellos ponían los nombres de sus dioses a sus hijos. Todas las cosas que hacían eran dedicadas a sus dioses. Todo el tiempo estaban haciendo sacrificios y ceremonias pequeñas, constantes, hablando en nombre de esos dioses o invocando a esos dioses. Y tenían vidas completamente, centradas en el pecado. Y vienen estos hombres, les hablan la palabra de Dios y se convierten. Convertirse quiere decir
transformarse en otra cosa. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Se transformaron de ser paganos, adoradores de ídolos, a adoradores del Dios vivo y verdadero, a servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que los dioses paganos son falsos y muertos. Pero fíjate que se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Claro, ¿sabes qué decían de Pablo, de Bernabé, de Pablo, de Silas y de Silvano y de Timoteo? Estos que trastornan el mundo entero. Por eso los querían echar y los querían matar. Dice Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también se han presentado aquí. Trastornaban el mundo y verdaderamente trastornaban. Transformaban a la gente con la palabra de Dios. Entonces, pues fíjate, ellos se convirtieron y su vida cobró un propósito. Servir al Dios verdadero, servir a Dios y servir al prójimo, que es servir a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¡Qué cambio! Claro, los echaban de todos lados, los odiaban. El Dios vivo y verdadero. Pero no solamente que se convirtieron para servir a Dios ahora, sino que ellos tenían una esperanza futura. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos nuevos creyentes tenían la esperanza, como estaban seguros de su salvación, tenían la esperanza de la venida del Señor Jesús. Su esperanza no estaba puesta en el presente, en la política o en la economía o en lo que sea, como los paganos. Ellos sí tenían puesta su esperanza en el Dios del dinero, en el Dios de la política, en el Dios de esto y en el Dios de otro. No, ellos tenían puesta la esperanza en la venida del Señor, porque el Señor mismo dijo que vendría. Mateo 25:31. ¿Querés ver cómo es la segunda venida del Señor? ¿Qué va a pasar? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, y estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes con poder y gran gloria. ¿Qué te parece? ¿Es tu esperanza? Amén.
Cuando el Señor Jesús estaba delante del falso tribunal, con Caifás y todos, el Sanedrín, en Mateo 26, 33 dice, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ellos esperaban la venida del Hijo del Hombre. Esperaban, dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar no significa creer solamente. Esperar significa estar preparado. Esperar significa estar preparado. ¿A vos te pasó alguna vez que esperabas que venga a visitarte un pariente de otro lado? ¿Sí? ¿Y vos no te preparabas para eso? ¿No limpiabas bien la casa? ¿Preparabas un lugar cómodo para que pueda dormir? Comprabas algo para hacer rico, ¿no? Y cuando llegaba, la tenías preparada la comida. Te preparabas para eso. Va a venir el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y tenés que estar preparado para su venida. Y estar preparado para su venida tiene un poco que ver con este ejemplo que te di. Vos tenés que estar completamente preparado, santificado para Él. Porque Él va a venir, santificado tu corazón y tu vida. Eso es lo que significa estar preparado. Y dice que a Jesús, Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Jesús era un hombre. Jesús es el nombre de el Hijo encarnado. Así como ascendió a los cielos, así volverá, dijeron los ángeles, ¿te acordás? Cuando ascendió y lo vieron los discípulos, dice Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones gentiles, galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. Esa es la esperanza de estas personas, la venida del Señor Jesús. Y los únicos que van a estar gozosos cuando el Señor venga van a ser los escogidos. Los únicos que van a estar gozosos. Porque dice, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira va a venir. Viene la ira de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que rechazan o ignoran al Señor Jesucristo. Pero aquellos escogidos, aquellos que creemos en Él, la ira de Dios no es para ellos. Estamos gozosos en la esperanza. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y la última pregunta que te hago. ¿Estás esperando al Señor Jesús? ¿Estás esperando su venida? ¿Es tu esperanza? ¿Estás preparado para que venga? Si viene hoy, ¿estás preparado? Así es. Termina el capítulo 1 de Tesalonicenses.